Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días, según donde estén. Yo soy Daniel García Magariños, socio de SIGE y miembro del comité científico de este encuentro, y voy a moderar y a presentar esta intervención esta tarde. Como viene siendo habitual en estas ponencias, la ponencia durará una media hora y luego habrá pues 10 minutos, 15 minutos para preguntas. Les recuerdo que por favor mantengan los micrófonos cerrados durante la exposición y luego al final pueden solicitar la palabra levantando la mano o preguntando en el chat. Voy a proceder a presentar a Sebastián. Quizás lo primero que voy a decir, en España por lo menos es un tópico, un cliché, que la genealogía es cosa de viejos, de señores mayores, y aquí vemos, bueno, que hay una excepción, una persona muy joven, pero que ha investigado bastante sobre la historia de su familia y la historia local. Sebastián Estela Acevedo es, estudia Derecho en la Universidad de, de Talca y desde 2020 pues, ha realizado investigaciones en materias genealógicas, la historia local de Maule, también de historia indígena y de educación rural en Chile. Y hoy nos va a hablar de emigración desde las Islas Baleares a Chile. Y sin más dilación, procedo a darle la palabra a Sebastián. Adelante. Muchas gracias, don Daniel. Bueno, para comenzar, claro es que mi juventud ha de sorprender a algunos. El tema que hoy día les traigo se me es bastante familiar, pues ejemplifico un proceso migratorio complejo a través de la simpleza que puede significar mi familia y con todas sus complejidades propias. La migración, conceptualizándola como para iniciar esta ponencia, se entiende como el traslado que ocurre muchas veces de núcleos familiares de una zona a otra, con todos los sacrificios que eso incube. Y a su llegada a ese lugar que los recepciona, provoca justamente un dinamismo cultural y social, económico, político de dicha zona. Y de ahí su importancia. Hoy les traigo a ustedes una presentación donde me centraré principalmente en uno de estos núcleos provenientes de las Islas Baleares, pero no de una forma monótona, 100% centrada en él, sino que a fin de ejemplificar la historia de miles de otras familias que vivieron este proceso bastante similar y en el mismo periodo de tiempo. Bueno, las Islas Baleares, o oficialmente su nombre Illes Balears, son un archipiélago ubicado en el sector suroriente de España. Conforman la comunidad autónoma homónima y su capital se encuentra en aquella isla del centro que se ve más grande, que se llama Mallorca. Su capital es Palma. Está compuesta por otras islas como lo son Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera, además de numerosos islotes. Para empezar, vale decir de que casi todas las familias mallorquinas que por lo menos han llegado a Chile, es posible rastrear su origen hasta el antiguo Reino de Aragón, lo que hoy es Cataluña y algunas zonas aledañas. La conquista de Mallorca por parte del Reino de Aragón se ocurre entre el periodo de tiempo de 1229 a 1231, con el famoso Jaime I de Aragón el Conquistador. Esta parte de España estaba en aquella época ocupada por los almohades, que eran esencialmente musulmanes. Una vez llevada a cabo la conquista, que inicia en 1229 con el desembarco en Mallorca, rápidamente Jaime se hace con el control de la totalidad de la isla. Ya para 1231 podríamos decir que la conquista estaba prácticamente finalizada. Otras islas aledañas, como Menorca, por ejemplo, sufriría una situación diferente, pues procedería a ser un estado vasallo de la corona de Aragón hasta más o menos 1287, que es cuando fue conquistada por Alfonso II, mientras que Ibiza caería unos 4 años después en la conquista que hizo este mismo emperador. Una vez se hizo esta conquista,
se llevó a cabo el Llibre del Repartiment. Este es un texto que se repitió, por lo menos en Valencia, en la cual contiene las promesas de donación que hizo el rey a quienes le sirvieron lealmente en su hazaña de conquista. La isla entonces se divide en 8 partes, que podemos dividirlas más generalmente en dos secciones, que son la Mediatas Regis, que su traducción correspondería a la mitad del rey, y la Mediatas Magnatum, que sería la mitad de los magnates. En la Mediatas Regis estarían las posesiones del primogénito de Jaime, Alfonso, de sus leales soldados y de algunos árabes que ayudaron a la conquista de esta isla. Mientras que en la Magnatum podemos nombrar al conde de Rosellón, al obispo de Barcelona, el conde de Ampurias y el vizconde de Bern. Luego de esto, llega estos ciudadanos de Aragón y de Cataluña a poblar esta isla. Y de ahí que empiecen entonces a eh, relacionarse endogámicamente entre ellos y produzcan distintos núcleos familiares que llegan hasta nuestros días. A continuación, les presento un mapa de lo que corresponde el valle central de la isla de Mallorca, donde podemos darnos cuenta que al centro del mapa se encuentra Sineu. Bueno, mi familia es originaria de este poblado, eh, llegan alrededor del siglo XV después de Cristo, como bien se señala en múltiples sitios, pero en realidad la evidencia ha demostrado que llegaron a una zona que quedaba un poquito más al noreste, que sería Sancellas, por el 1420, que es el primer registro que se tiene de una estela en la isla, que es un matrimonio. Como podemos ver, Sineo es un poblado muy antiguo, se dice que tiene su origen en Roma, pues existen unas inscripciones que hablan de un pueblo llamado Sinium en la isla. Existía la parroquia de Santa María en 1248, conforme a la bula papal de Inocencio IV. El Palau Real, que es uno de los atractivos turísticos de Sineu, fue construido alrededor del siglo XIV. Y otros eventos que marcaron sin duda la idiosincrasia de ese pueblo y su porvenir futuro, como fueron las Germanías o la peste de 1652 que acabó con múltiples vidas. En cuanto a los aspectos políticos y socioeconómicos, me voy a centrar mucho más en los que son del siglo XIX. Ya después les diré propiamente tal por qué hice esa distinción. A finales del siglo XIX, políticamente hablando, podemos señalar que existían dos bandos fuertemente luchando por el poder municipal. Pero no se trataba de cualquier tipo de lucha, sino que más bien tenía que ver con la representatividad de la gente en la isla, como lo eran los fogoneus, cuyo grueso era representado por la familia Font, y los pellosos, cuyo grueso era representado por la familia Gacías. Luego, tenemos que también decir que en esta zona primaba la viña, habilidades agropecuarias, y solamente a inicios del siglo XX podemos ver explotación de tipo minera. El apellido Estela, como bien dije, es originario de Cataluña, del ayuntamiento de Cabanellas en el lugar de la Estela. La Estela, yo cuando recién empecé con esta investigación, pensé que habían apropiado este apellido y el nombre del lugar propiamente tal, debido a una ermita muy antigua que se encuentra en el sector que se llama Santa María de la Estela. Sin embargo, estaba equivocado, pues encontré más antecedentes anteriores de otra ermita, que seguramente se construyó esta sobre aquella, que es San Cristofol de la Estela. Por ende, toponómicamente hablando, podemos señalar de que la estela no proviene propiamente tal de la parroquia que se instaló, sino que más bien del sector. Y conforme a una reseña que leí, podría deberse a la denominación que hacían de las serranías que habían en aquella zona. Sus miembros han estado ligadamente conectados con la Iglesia Católica. Unos ejemplos más claros son Miquel Estela, obispo de Jaca, del siglo XVII aproximadamente, o la monja concepcionista Sor María de la Asunción Antonia Estela Perelló, quien fue abadesa de dicho convento en Sineu entre 1923 y 1943.
Más abajo podrán observar los escudos que son atribuidos a la familia en la Enciclopedia Heráldica de los Hermanos García Garrafa, señalando que los Estelas de Cataluña portan un estandarte azul con 3 estrellas de plata puestas en triángulo, y los de Mallorca un estandarte azul con una estrella de plata en el centro. En la siguiente lámina lo que podemos observar es parte de la investigación que realicé, por la cual mediante documentos parroquiales pude trasladarme hasta el siglo XVI, que es el más antiguo estela que tengo registrado por línea directa, Onofre Estela, quien nació aproximadamente en 1533 y se casó con una tal Catalina, de la cual no se tiene apellido. Bueno, de él nace Gabriel Estela, quien en 1588 se casa con otra Catalina, que sería Catalina Company, y así sucesivamente hasta llegado el siglo XVIII. Montserrat Estela Oliver, quien nació en 1783, fue casado con Magdalena García Cícer, hija de Lorenzo García y Juana Isa. Bueno, en este punto me gustaría mencionar el modo que llegué a él. Yo la verdad, cuando recién empecé en esto, simplemente me guié primero por los registros municipales de Yubi y de Cineo, porque la familia se mantuvo casi siempre en ese panorama geográfico, pero ciertamente más en la zona de Cineo. Y me enteré, bueno, de un grupo donde habían compartido padrones, y en esos padrones, que eran cerca de 45 páginas, figuraba justamente este Montserrat Estela. Entonces, ese fue como el primer acercamiento a esta figura, que por años, yo partí esta investigación en 2020, y por años siempre mi piedra de tope fue Montserrat Estela. Y ya cuando al fin pude acceder a los documentos parroquiales, que me los proporcionó muy amablemente el padre Antonio, ya ahí fue como una gran satisfacción de que no me había quedado tan solo en él, sino la historia hubiera sido completamente diferente. Montserrat tuvo 4 hijos: Simón, Lorenzo, Apolonio y Montserrat, de los cuales vamos a centrarnos en Lorenzo, quien nació por 1809, se casó con Juana María Jordá Oliver, hija de Bernardo Jordá y Juana María Oliver, y tuvieron a Montserrat Estela Jordá. Este personaje, que vendría siendo mi tatarabuelo en ascendencia directa, fue bastante relevante en cuanto a la historia del pequeño propietario de Cineu. Hasta ahora, todos los que hemos visto han sido personas no grandilocuentes o nobles, sino que eran pequeños propietarios, arrendatarios, que se desenvolvían en el sector medio de la escala social española. Bueno, Montserrat es bautizado el 10 de mayo de 1846 en Cineu y fue casado con Margarita Perelló Nadal. Y él se ve justamente envuelto en esta pelea política que hubo entre los fogoneus y pellosos, que les adelanté anteriormente. Y él toma el bando por los fogoneus, que vendrían siendo los liberales, si los ponemos en ese panorama, contra los pellosos, liderados por la familia Casillas, que podemos denominarlos como conservadores. Y la característica es que él justamente lo que busca es este equilibrio político, apoyando esta causa, entre los que eran los pequeños propietarios para que pudieran ser parte del municipio, del ayuntamiento sinuense. Fue miembro entonces del Partido Liberal Dinástico, del cual fue vocal en 1898, y como bien les adelanté, dado el triunfo que tuvo la familia Font, ejerció distintos cargos públicos, cosa que ninguno de sus antecesores había logrado en aquel entonces. Por lo visto, eh, él fue una persona bastante querida conforme a los diarios locales, como podemos observar en la imagen de la derecha. Ahí se lee una pequeña inscripción donde se señala su carácter afable, bondadoso, y además tenemos otra fotografía a mano derecha, en donde señala junto con otros concejales que fueron electos por allá por 1902 aproximadamente. Abajo está su casa, que hasta el día de hoy se encuentra casi intacta en Cineu. Y finalmente, solamente mencionar que falleció el 26 de noviembre de 1908 en Cineu, producto de una hemorragia cerebral
conforme al registro civil del dicho pueblo. De su unión con Margarita Perelló nacerían 4 hijos, 3 hermanas y un hombre. Juana María Estela Perelló, que nació por 1873 en Muro y se casó con Gaspar Colreal, de cuyos hijos vienen Montserrat y Gaspar. Bueno, para quienes son chilenos y están presentes en esta reunión, en La Serena existe un parque que se llama el Parque Col. Gaspar Colreal es un hijo de Gaspar Col Dalmau, de un matrimonio anterior del que descienden directamente los Col que hoy en día residen en Chile. Entonces por ahí también habían relaciones con esa familia y demuestra claramente el carácter endogámico que había en la zona. Luego viene Catalina Estela Perelló, que nació en 1876 en Lluví, se casó con un señor de apellido Carbonell y su hija con un señor de apellido Prat, quienes son los que actualmente poseen la casa allá en Sineu. Luego está Antonia, quien fue monja concepcionista, como bien adelanté. Ella era natural de Lluví, entró al monasterio en 1904 y fue su abadesa del convento concepcionista entre 1923 a 1943. Y finalmente, eh, Rafael Estela Perelló, quien nació en enero de 1878 en Lluví y falleció en 1958 en San Javier, en Chile, y quien estuvo inmerso en este proceso migratorio de los baleáricos a Chile. Grosso modo, me gustaría referirme a lo que fue este proceso. Abarca principalmente el periodo de finales del siglo XIX hasta 1950, aunque ya para aquellos años era con menor fuerza. Si lo podemos dividir en la historia de Chile, hay 2 migraciones mallorquinas, esta que fue la más fuerte y la más relevante, y una anterior que fueron pequeñas llegadas de algunos mallorquines, pero que no significaron una expansiva de ellos acá en nuestro país, debido a la política que tenía el Reino de Castilla con el de Aragón, propiamente tal. Las causas que derivaron en este éxodo son principalmente la crisis agraria de 1888 a 1889, las continuas sequías, todo lo cual fue empeorado con la filóxera. Para quienes no conozcan, la filóxera es un bicho que ataca la vid, es decir, la uva de la viña, y como bien dije anteriormente, Sineu es un poblado caracterizado por ese tipo de agricultura, entonces significó una baja muy grande en los salarios de los trabajadores y sobre todo pérdidas económicas considerables en los pequeños propietarios. Otro causal fue la guerra contra Cuba, que se llevó desde 1895 a 1898, por lo cual también muchos mallorquines, arrancando del servicio obligatorio, viajaron a Chile, pero también, no tanto a Chile, sino que también Argentina, Argelia, Francia, Cuba, que donde hay muchos descendientes mallorquines también, entre otros lugares de menor masa mallorquina. Finalmente, he dejado este tema para el último, que sería la Guerra Civil Española, porque realmente, a pesar de que fue bastante fuerte en España, no derivaron muchos mallorquines a Chile producto de ella, solamente una treintena, que llegaron mayoritariamente en el barco Winnipeg, que llega acá a Chile en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, por 1939 aproximadamente. Bueno, como bien dije, había una parte anterior de la migración mallorquina que fue muy minoritaria, y acá tenemos principalmente los que llegaron a nuestro país. En aquel periodo podemos derivarlo desde que se descubre Chile hasta eh, 1850 aproximadamente. Como vemos, la mayoría fueron sacerdotes, como el padre Manuel Mendoza, Antonio Salvá, Rafael Andreu Guerrero, etc. Y también otros personajes que ya tienen un poco más de relevancia en el devenir nacional, como lo son Sebastián Barceló Morel, fundador de dicha familia en este país, y del cual se desprenden varios políticos y miembros de la oligarquía chilena del siglo XIX, Santiago Amengal Costabella, quien fue padre de Santiago Amengal Balbotín, general de la Guerra del Pacífico y de la Guerra Civil de 1891 en Chile, Juan Florín Vives, quien fue un rico comerciante del sur de Chile y cuyo nieto, Mariano, participó en el fusilamiento que se hizo en Quillota en contra del ministro Diego Portales.
Y finalmente, otro que me gustaría mencionar es Lorenzo de Esquela Olives, que bueno, como bien dije, o como bien dijo Daniel, yo estudio Derecho y acá es un pecado no conocer a Agustín Esquela, un jurista y filósofo chileno, descendiente directo de don Lorenzo de Esquela Olives. Ya yéndonos a 1880, tenemos dos personajes que podemos decirlos clave en la llegada de mallorquines a nuestro país. El primero de ellos es el padre Feliu Moreira Mengal, que nació en Capdepera en 1870, fallece en Temuco en 1975. En su minuto fue considerado el cura más anciano del mundo. eh, Hacía clases de latín, retórica y en 1901 llega a nuestro país. El segundo personaje es Gabriel Artigues Gomila, también sacerdote, nacido en Felanich en 1850 y fallecido en La Serena en 1925. Él solicitó trasladar su sacerdocio a nuestro país, específicamente a la zona de Combarbalá. ¿Y por qué ellos son tan importantes? La verdad es que la migración mallorquina tuvo una especie de agentes de tanteo de cómo era el terreno, de cómo era la zona, qué podían producir, en qué podían trabajar, etcétera. Y estos dos padres justamente fueron ellos. Y debido a la buena tierra que tenía nuestro país, especialmente la zona de Coquimbo, que es caracterizada por las viñas que ahí poseen, llaman a sus parientes a hacerse acá y poder trabajar en virtud de esto. Gabriel Artigues, existe una anécdota de que frente al ferrocarril que se iba a construir en Copiapó, él menciona que los mallorquines eran excelentes constructores ferroviarios, cuando en realidad no era así. Entonces él logró traer a toda esta masa que él tenía, engañando a la autoridad chilena, y acá se les pagaba salario, todo, y finalmente pudieron después distribuirse ya en lo que ellos eran buenos. Acá, para quienes son de otro país, podemos observar un mapa de la región Coquimbo. Acá donde dice Ovalle, abajo dice Punitaqui. Ahí es donde llegó la familia Morey y con Barbalá, como podemos observar, queda un poquito más al sector oriente de Punitaqui, todo en la provincia del Limarí. Entre las familias que llegarían con el padre Feliu, podemos mencionar a su propia familia, los Morey, y según una hipótesis investigativa de mi parte, él sería responsable de que llegara Rafael Estela a Chile. Por parte de Gabriel Artigas podemos mencionar también a la familia Proens, que también se hizo de una interesante fortuna en suelo chileno. Bueno, y como bien adelanté, Rafael Estela, nacido en Yubi, llegó a la ciudad de Valparaíso en 1901 en calidad de agricultor. Esto debido a que su padre poseía varios predios, como bien dije, era un pequeño propietario de Cineu. Sin embargo, lo que yo creo es que fueron las razones económicas de la filóxera lo que derivaron en que él tuviera que emigrar a buscar nuevos horizontes. Otra parte de la familia señala que él escapaba de un matrimonio arreglado, producto la rigidez mallorquina por mantener los estratos sociales. Sin embargo, no he encontrado prueba de ello y lo más probable es que sea por la filóxera. Así entonces, a él los primeros movimientos que él tenemos radican en documentos notariales, específicamente en 1907, cuando se encuentra haciendo negocios con con Pedro José Morey Amengal, hermano del párroco previamente mencionado, pues ambos arrendarían el fundo El Almendro. El censo español de 1909 lo continúa ubicando en Punitaqui. Se casaría el 12 de septiembre de 1919 en la parroquia del Sagrario con María Luisa Elena Cabello Folch, natural de Rengo, y de dicho matrimonio fue legitimado, pues había sido parroquial, el 15 de agosto de 1927 en La Calera, falleciendo finalmente en San Javier el 28 de octubre de 1958. Como bien podemos observar, este mallorquín fue realmente un migrador apasionado porque partió en Valparaíso, continuó a Coquimbo, luego viajó más al sur a Santiago, luego a Rengo, luego a Quillota. Entonces,
él se trasladó prácticamente por todo el país. Y creo que es una característica también de muchos congéneres de él, que parten en una parte y luego llegan a otra. Otro ejemplo que podemos mencionar son los Estela Taverner. Este apellido, eso sí, sin escribirse con la E al principio, quienes también eran de la isla de Mallorca, específicamente el pueblo de Llucmajor, quienes llegaron a Argentina y posteriormente se trasladarían a Punta Arenas. Entonces estamos hablando de gente que realmente venía con todo a hacerse de la tierra, a hacerse de riqueza, o como bien se decía antiguamente, a hacerse la América. Acá tenemos otra parte de la investigación propiamente de los Estela, que sería la ascendencia de María Cabello Folch, cuyo padre era Policarpo Cabello Miqueles, también de Rengo. Pues naturalmente las familias chilenas se mantenían casi siempre en un mismo sector, muy a diferencia de los mallorquines. Yo en la investigación que he hecho en Mallorca he encontrado parientes casándose en Muro, luego en Manacor, luego en Pollensa, entonces son muy distribuidos. Acá en Chile la realidad, siento yo, es distinta, son más estáticos y bueno, todos los que se mencionan ahí son propiamente tal de Rengo, nunca se movieron de esa zona. Para quienes no conozcan, Rengo queda en la sexta región de Chile, en la región Libertador Bernardo O'Higgins. Acá a continuación les presento otros documentos que me ayudaron en un inicio de la investigación que lo obtuve de la página web del Archivo Nacional, donde se menciona a Rafael Estela haciendo sus negocios acá en Chile. En la izquierda tenemos, lo tenemos como propietario de las parcelas del Fundo Los Aranguis, Versalles y Trianón, acá en Santiago. Pues como bien dije, este hombre era un pionero, viajaba por todo el mundo, por todo Chile, la verdad. Y a la derecha tenemos el negocio que hizo con el mencionado Morey. Bueno, de la referida unión nacieron los hermanos Estela Cabello, como lo son Adriana, quien murió soltera sin sucesión hace muy poco, en el 2014, Montserrat Enrique Estela Cabello, quien casó con Elba Gutiérrez Ramírez con sucesión y de cuya línea provengo yo, Rafael Estela Cabello, casado con Carmen Petit Ávila, también con sucesión, Rubén Eugenio Estela Cabello, casado con Rosa Aguirre Suárez, con sucesión, Germán Edmundo Estela Cabello, casado con María Casanueva Mesa, con sucesión, Margarita Betsabe, que al igual que su hermana moriría soltera, las dos vivían juntas ya porque murieron como por el 2014 aproximadamente, y finalmente Hugo Estela Cabello, quien falleció por 1955, soltero, producto de un accidente automovilístico. Bueno, a modo de cierre, me gustaría dejar algunas impresiones personales de lo que significó este proceso. Eh, Podemos decir de que los mallorquines siempre hay que verlos bajo una lupa escéptica, pues si bien aportaron a lo que es la industria nacional, sobre todo en lo que es el calzado, fueron muy importantes, en la textilería, siempre estuvieron en eso entre su aporte privado y lo público. Entonces vale ver con atención cuál fue el real impacto de ellos, pues como bien se sabe, esta es una investigación más tirada a la genealogía, pero desde un punto de vista social también fueron bastante relevantes. Además, hago mención de que existen muy pocos estudios respecto a la presencia mallorquina. Yo me atrevería a decir que el único y gran estudio que existe es de Juan Antonio García Cuerdas, que se llama justamente La emigración balear a Chile. Eh, pero más que eso, desconozco. Pueden haber algunas genealogías en la revista Estudio Histórico, pero no algo más completo en ese sentido. Bueno, también fue un proceso bastante curioso debido a los años en que se deriva y finalmente de que dejaron un legado que perduran hasta el día de hoy miles de descendientes que incluso formaron en Santiago la Casa Balear, que recuerdan esta tierra que ellos tenían y su cultura propiamente tal. Bueno, a modo de bibliografía, como bien señalé, el libro de Juan Antonio García Cuerdas, que ahí lo dejo para quienes se interesen un poco más en este tema ya más a profundidad. También el texto de Pérez Salas Vives, Caciques o Políticos, que habla de esta pelea, rivalidad que había entre los fogoneus y los pellosos, que también me resultó bastante curiosa,
Bueno, los hermanos García Carrafa, que cualquier investigación, siento yo, puede partir por ello en cuanto a conocer un apellido. Y el otro texto ya fue más como para saber un poco de la historia de esta hermana de mi bisabuelo, que fue una abadesa y hasta el día de hoy es muy recordada en el poblado de Sineu por las monjas que ahí habitan. Bueno, esto fue mi presentación, espero haya sido de vuestro agrado y les agradezco por la atención, el respeto y sobre todo el tiempo que se me dio. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por esta presentación, por una parte panorámica sobre la migración balear y también centrándote en tu propia familia. Muy, muy interesante. He visto algún comentario en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo directamente. Pueden levantar la mano o comentar en el chat. Bueno, vemos en el chat felicitaciones, por supuesto. Yo tengo una pregunta. Si no hay preguntas del público, me voy a atrever a hacer una. Y es la duda, Sebastián, has hablado de emigración balear y mallorquina. Entiendo que no hubo tanta emigración de las de Ibiza o de Menorca a Chile tampoco. No, cierto que lo hubo, pero el foco fue más Mallorca por el caso que se ejemplificó, pero sí también, por ejemplo, de Ibiza yo diría que fue bastante menor. Creo que se centra la migración en Mallorca y Menorca. Ujú. Ahí yo haría más el fuerte migratorio que llegó a nuestro país. Sí. Y estaba pensando, dentro de Mallorca, ¿venían de toda la isla de Mallorca o solían venir de zonas concretas? Porque a veces pasa que llegan algunos pioneros primero y luego vienen detrás todos los familiares y la gente del mismo pueblo. Principalmente yo diría que del Valle Central. Ujú, El Valle Central porque la afectación, las razones fueron siempre económicas, más que cultural, social, en el sentido de que al afectarse su principal medio de producción, que vienen siendo las viñas, eh, definitivamente tenían que buscar nuevas opciones. En otros poblados, por ejemplo, más en las serranías, como pueden ser Pollensa, yo diría que la migración fue un poco más mínima. ujú. Verónica, veo que pide la palabra. Si podéis intervenir, Verónica. No sé si Verónica está intentando hablar o está... No, no está con el micrófono desconectado, pero no, yo no la oigo, por lo menos. Verónica, si estás hablando no te oímos. Si quieres puedes plantear la pregunta en el chat y la puede ver también Sebastián. Mientras tanto, no sé si has visto, Sebastián, un comentario de Santiago Rocas sobre la emigración de familias de Baleares a Argentina. Sí, lo estaba leyendo, sí, estaba viendo. Sí, la verdad es que la migración fue, como dije en una de las diapos, llegó a Chile, yo me centré en Chile, pero la verdad es que en Argentina fue mucho más. Entonces también ahí hubieron muchas familias que llegaron. Claramente en Chile fue un poco menor. Ahora sí,
Sí, Verónica, ahora te oímos con un poco de eco, pero sí, se oye. Ya, espérame, déjame bajar aquí el micrófono. ¿Ahí? Ya. Bien, sí. Quería felicitar a Sebastián, que excelente su presentación, se mantuvo en los tiempos y muy limpia, muy clara su investigación, muy precisa, quedó clarísimo de dónde viene su apellido y el recorrido de sus ancestros. Y yo lo dejo cordialmente invitado a que se acerque al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y a la biblioteca que tenemos en la calle Londres 65. Serás muy bienvenido. Funcionamos todos los meses. Así que te esperamos, Sebastián, porque eres pero realmente excelente genealogista. Te felicito. Muchas gracias por sus palabras. Espero poder asistir algún día. No sé si hay más preguntas o alguien más quiere intervenir. O si Sebastián quiere como hacer un último comentario. No, nada, principalmente, como bien dijo usted, esto por lo general se tiene a ver más como de las personas que son más mayores, este tema genealógico, pero en realidad también espero haber demostrado que la juventud también se apasiona por estos temas. La verdad es que se puede decir que yo caí de repente en ese espíritu como de, ay, qué hay detrás, qué hay detrás, qué hay detrás, y estar así horas leyendo un documento. También ahí entra un poco la paleografía, aprender a leer documentos más antiguos. Y bueno, entre también agradecer a un tío mío que es Paulo Barraza, agradecerlo porque él, tengo entendido, es miembro del Instituto de Investigaciones Genealógicas de Chile y realmente él me empapó de esto, me pegó el germen por la curiosidad genealógica y justamente espero que esta investigación la vea en algún minuto, espero mostrársela y vean lo que ha funcionado, su profesorado, por llamarlo de alguna forma. Sí, bueno, podrá verla incluso esta presentación en YouTube. Muy bien, pues si no hay más preguntas o comentarios, vamos a cerrar esta sesión. Voy a recordarles brevemente que a continuación tenemos una presentación de Santiago Roca, precisamente sobre la emigración catalana, en este caso a Argentina, en esta misma sala. Y en la sala 2, Juan Jeremy Cárdenas hará un estudio biográfico sobre la carrera militar de José de Dupré. Voy a copiarles en el chat los enlaces y pueden quedarse aquí o acudir a la sala 2. Y con esto voy a detener la grabación y esperamos a que sea la hora.